San Pedro es un templo jesuita. La Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola. Este nació en Aspetia, llevó una vida licenciosa que gustaba de la elegancia, de los juveniles armoríos cortesanos y de las reyertas. La Iglesia El Gesù de Roma tiene importancia singularísima para entender a la Iglesia San Pedro en sus inicios de San Pablo. Fue levantada teniendo en cuenta los planos de aquella, habiéndose inspirado también en los clásicos perfiles de su fachada, cuyo mayor encanto es su proporción, su serenidad, su elegancia, quien aún en las últimas de sus restauraciones, verificadas después del terremoto de 1940, por ese hombre excepcional, por su clara inteligencia, su profunda cultura, su perfumada prosa, que es el arquitecto Héctor Velarde, que supo dar, además, una brisa limeña al despojar a las torres de ese casquete de acento germánico, que se les colocó en 1896. San Pedro, en cambio, en su parte puramente arquitectónica, de muros, ángulos, pilastras, cornisas, bóveda y cúpula, torres y contrafuertes, nace, mantiene y conserva los acentos que nos llegan desde Roma y que son eco de la palabra pronunciada en silencio por Vignola y de la Porta. En la iglesia de San Pedro de Lima contemplamos una sencilla escena popular que nunca hemos olvidado: los oros exuberantes, el alborozo de los azulejos, el claror que por sus ventanas entra y se posa sobre los marcos relucientes para multiplicarse y ser más luz. Hacen de ella un alegre recinto sagrado. La dulce penumbra viene de estas naves inmóviles cuando el sol va a mirarse en el mar, y si bien todos conocemos esta iglesia limeñísima, creemos que algunos no habrán reparado en las dolientes imágenes que florecen de dramaticidad en varios de sus altares. Es hermoso mirarlas hondamente, dejando que nuestros ojos se hundan en aquellos ojos vidriosos. Las campanas de San Pedro, una de ellas denominada la Abuelita, quizás por ser la más antigua, hoy silentes por una absurda provisión que ha robado el misterio de su música de bronce a la ciudad que fue llamada por el poeta Gálvez ciudad de campanas y de campanillas. Más antigua Virgen de... A continuación, vamos a entrar en el templo. Manuel Atanasio Fuentes expresa que es uno de los más suntuosos de la capital. El edificio es colosal por su forma y encierra muchas bellezas artísticas. En los tiempos de Carlos V, fundador por la mano, la espada y la cruz de Francisco Pizarro, de esta nuestra ciudad de Lima, el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza solicitó para las misiones la venida de los jesuitas que alcanzaron fama tanto en España como en Francia e Italia. Embarcaron en Sanlúcar de Barrameda y llegaron al Callao en abril de 1568. El primer prior fue Ruiz de Portillo. El 29 de junio de 1569 se colocó la primera piedra del templo, cuya ejecución duró 6 años y para la que recibieron muchas donaciones. Sobre los capiteles corintios de las estriadas columnas vemos una reminiscencia barroca en este detalle del altar mayor. Es bueno señalar al visitante que se detenga a contemplar cuáles son las joyas de este templo bajo los delicados casetones de cuya bóveda andamos. La escultura más antigua de la iglesia es la Virgen de los Remedios, en la que se aprecia influencia gótica y bizantina. La talla de la silla es posterior. Hermoso detalle del balcón, desde el cual, según cuentan la leyenda, oía misa el virrey y connotados elementos del mundo político y eclesiástico. Uno de los impactos inolvidables que produce San Pedro al visitante que entra por la puerta de la derecha es esta perspectiva, que como un río de oro nos conduce al Calvario del fondo. Varios tratadistas y críticos consideran que el San Francisco Javier que se venera en el tercer altar de la nave izquierda de San Pedro
es de Montañés. La delicadeza de la escultura, el tratamiento finísimo de la encarnación del rostro y de las manos, la emoción contenida en la mirada lo definen como una obra maestra. De otro lado, San Pedro es sin duda la más renacentista de las iglesias limeñas. El orden dórico de las pilastras, con que están articuladas las arcadas de la nave, les da un cierto carácter que contrasta con la opulenta decoración de las capillas conexas, que forman así naves laterales. También exteriormente es relativamente sobrio, y sus portadas, de transición del manierismo del barroco, son simples y planas comparadas con las posteriores de otros templos. Muchos se han preguntado por qué la iglesia de San Pedro cuenta con 3 puertas si no es catedral. Según don Ricardo Palma, nos cuenta en una de sus tradiciones que los jesuitas exhibieron para construir un plano con 3 naves y una sola puerta. Pero una vez que consiguieron la licencia del Papa, abrieron 3 puertas, lo cual ocasionó un tole-tole de los diablos en el cabildo eclesiástico. Para poner fin, el caso llegó hasta Roma. El Papa autorizó para que San Pedro tuviera 3 puertas, pero prohibieron bajo penas severas que se abriera la tercera puerta. Delante de los polícromos azulejos, las cabezas de un ave, un toro, un león, atributos de los evangelistas en un desborde de fantasía. Es muy hermoso el San José policromado en verde y rojo que podemos ver en el tercer altar. Rico y vibrante es el movimiento de las vestiduras. En dramático contraste, quebrada la alegría de un instante, nos deja como abatidos e inmóviles la figura. Cirio humano, quemado por el dolor y la paciencia, de San Francisco de Borja, que fuera general de la Compañía de Jesús. El altar denominado de las reliquias es de muy fina madera, pero no está cubierto con pan de oro. Es de línea muy clásica, ostentando ciertos detalles como los adornos de la parte baja de las columnas de inspiración plateresca. Los capiteles son corintios y las esculturas que lo exornan, ángeles con palmas muy bellas en lo alto. Entre una mística bruma aparece la Sagrada Familia. La expresión del rostro y de las manos, la rica policromía y el movimiento de la ropa, así como la gracia del niño, denuncian a un escultor cuyo nombre aún no se ha insinuado. El pan de oro de estas contorneadas columnas nos muestra la riqueza de San Pedro. Para numerosos entendidos, el altar más bello es el de San Ignacio de Loyola. No tiene áureos revestimientos, su madera oscura es casi negra, ostenta 4 grandes columnas salomónicas. Las esculturas que lo coronan hacen pensar que en las que Miguel Ángel colocó en la inolvidable y ejemplar capilla de los Medici en Florencia. Los 14 pequeños cuadros que flanquean a San Ignacio tienen procedencia alemana o flamenca. Un rostro de María está detrás del ara y explican que se trata de una copia de aquella que lloró en el Callao. Los azulejos que abundan durante todo el recorrido de la iglesia San Pedro son como los de San Francisco o Torre Tacle. Hablan de una rica tradición limeña.